La historia de Gonzalo de Berceo. Índice. Contexto histórico y cultural. Formación y vida religiosa. Otras obras de Berceo. Estructura y contenido general. Temas, valores y mensajes. Estilo y legado literario y conclusión. Contexto histórico y cultural. Gonzalo de Berceo vivió entre finales del siglo XII y mediados del siglo XIII, en una época marcada por la profunda religiosidad y por el papel central que la Iglesia desempeñaba en la sociedad medieval. En aquel tiempo, la cultura estaba casi totalmente controlada por el clero, y los monasterios eran los principales centros del saber. La mayor parte de la población era analfabeta y hablaba lenguas vernáculas, como el castellano, el navarro o el leonés, mientras que la cultura escrita utilizaba el latín. Berceo nació en Berceo, un pequeño pueblo de La Rioja, cerca del monasterio de San Millán de la Cogolla, uno de los lugares más influyentes de la España medieval. Este monasterio fue cuna del castellano, pues allí aparecieron las glosas emelianenses, los primeros textos escritos en una forma primitiva de la lengua española. En ese contexto, Berceo creció rodeado de cultura religiosa, lo que marcaría toda su obra y su pensamiento. Formación y vida religiosa. Aunque no existen muchos datos biográficos exactos, se sabe que Gonzalo de Berceo fue clérigo, secular y que estudió en la Universidad de Palencia, una de las primeras instituciones de educación superior de la península ibérica. Su formación fue, por tanto, latina y teológica, lo que le permitió conocer bien la Biblia, la liturgia y la literatura religiosa europea. Tras sus estudios, regresó a su tierra natal y trabajó como notario o escribano en el monasterio de San Millán, donde escribió sus obras. Berceo no fue un monje encerrado, sino un hombre que vivió en contacto con el pueblo, con los peregrinos y con la vida cotidiana del monasterio. Su experiencia como sacerdote y su deseo de transmitir los valores cristianos al pueblo explican por qué eligió escribir en lengua romance y no en latín. Otras obras de Berceo. Además de Milagros de Nuestra Señora, Berceo escribió varias obras religiosas dedicadas a santos y mártires, todas con un tono devoto y educativo. Entre ellas destacan Vida de San Millán de la Cogolla, donde narra los milagros y virtudes del santo local; Vida de Santo Domingo de Silos, otra biografía de un santo muy venerado en Castilla; Martirio de San Lorenzo, donde relata el sacrificio de este mártir cristiano; Del sacrificio de la misa, un poema doctrinal donde explica el significado del rito eucarístico. Todas estas obras comparten una misma intención: enseñar la fe de manera sencilla y reforzar la devoción popular. Gracias a Berceo, muchas personas de su tiempo pudieron comprender mejor las historias y valores del cristianismo. Y ahora vamos con la obra maestra, Milagros de Nuestra Señora, que como podemos ver en la imagen, Milagros de Nuestra Señora es una obra del siglo XIII escrita por Gonzalo de Berceo. Narra 25 milagros en que la Virgen María ayuda y protege a sus devotos. También promueve la fe y la devoción mariana. Es una obra clave del misterio de crecía y de literatura medieval en castellano. Su estructura y su contenido general. Como podemos ver, Milagros de Nuestra Señora es la obra más importante de Gonzalo de Berceo y una de las cumbres de la poesía religiosa medieval española, que está escrita probablemente hacia los años 1240. Está compuesta por una introducción alegórica y 25 milagros protagonizados por la Virgen María. En su introducción, el autor describe en un prado verde y florido, lleno de fuentes, árboles y aves, que simboliza las virtudes y la pureza de la Virgen. Este paisaje presenta también el paraíso y la salvación espiritual, que es una de las partes más poéticas y simbólicas de toda una producción. Luego, Berceo presenta los milagros como relatos breves e independientes, en los que una persona se enfrenta a una situación difícil o de pecado, y la Virgen interviene para salvarla. Los protagonistas son variados, están entre los monjes, los peregrinos, los clérigos, pecadores o incluso los criminales. Los temas y valores y mensajes. El tema de Milagros de
de Nuestra Señora es la misericordia y el poder intercesor de la Virgen María. A través de distintos relatos, Berceo transmite la idea de que la Virgen actúa como mediadora entre Dios y los hombres, ayudando a los fieles a alcanzar el perdón y la salvación de Dios. Y los valores más importantes que aparecen son la fe, la devoción, la esperanza y el arrepentimiento. Muchos de los milagros muestran como incluso los pecadores pueden ser perdonados si tienen la verdadera fe en la Virgen. Por ejemplo, el ladrón devoto. Un criminal es salvado por su amor y devoción a María, a pesar de sus malas acciones. Y también, Berceo también utiliza estos milagros para enseñar la moral cristiana. A través de ejemplos concretos, busca que el pueblo aprenda lo que está bien o mal según la doctrina de la Iglesia. Su obra, por lo tanto, combina la fe moral y la poesía de una forma accesible para todos. El estilo y legado literario de Milagros de Nuestra Señora es claro, didáctico y lleno de simbolismo. Berceo mezcla un tono serio y religioso con momentos más cercanos y humanos, lo que hace que el lector o el oyente se identifique con las historias. Sus versos en cuaderna vía tienen una musicalidad que facilita la recitación pública, muy común en su tiempo. Y el legado de esta obra es enorme. En primer lugar, contribuyó a consolidar el castellano como lengua literaria y a demostrar que podía escribir poesía culta en esta lengua, no solo el latín. En segundo lugar, ayudó a difundir la devoción mariana por toda España, reforzando la figura de la Virgen como símbolo de compasión y perdón. Gracias a Berceo, el tratado español dio de sus primeros pasos hacia una identidad propia, uniendo la cultura religiosa con la sensibilidad popular. Su obra marcó el comienzo de una tradición poética que continuaría a lo largo de los siglos. Vamos con la conclusión, que tiene dos conclusiones. La primera es que Gonzalo Berceo fue mucho más que un clérigo y un poeta. Fue un pionero de la literatura en la lengua castellana, un educador de la fe y un puente entre la cultura culta y el pueblo. Su obra, Milagros de Nuestra Señora, no solo refleja la mentalidad espiritual del siglo XIII, sino que también una profunda humanidad y sensibilidad literaria. Y su segunda conclusión es que Berceo demostró que la poesía podría ser un instrumento para enseñar, conmover y acercar a las personas al bien y a la fe. Por todo ello, se le considera el primer gran autor de la literatura española y una figura clave para entender los ejes de nuestra tradición cultural.